Bueno, vamos entonces a la serie. Estamos entonces en una serie de Jonás y la hemos titulado Las profundidades de la gracia de Dios. Y he titulado este sermón, No se puede huir de la presencia de Dios. El día de hoy vamos a sumergirnos en los primeros 6 versículos de este texto. Ahora, este libro nos está relatando un acontecimiento bastante singular, y es que es un caso único registrado en la Biblia donde un profeta de Dios es enviado a una nación extranjera. Esto es bien importante de destacar, ya que el plan de Dios desde un principio era alcanzar a todas las naciones de la tierra usando como instrumento al pueblo de Israel. Sin embargo, los israelitas, habían desarrollado un pensamiento exclusivista donde menospreciaban a las naciones extranjeras. Ellos creían que Dios era exclusivo para la nación de Israel, pero la verdad es que la Biblia nos habla de que Dios había escogido una nación insignificante para que a través de esa nación la salvación alcanzara a todas las naciones de la tierra. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara en este libro es que este es un acontecimiento preexílico. Significa que esto sucedió antes de la deportación de Judá a Babilonia. ¿Se acuerda cuando los llevaron cautivos a Babilonia? Que hablamos en el libro de Isaías. Este acontecimiento está ocurriendo antes de esa deportación. Así que esto ocurre antes de la deportación de Judá y también ocurre antes de la desaparición del reino del norte. Recuerde que después del reinado de Salomón y la muerte de Salomón, Israel se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá. El reino del norte en algún momento desaparece completamente y solamente nos quedamos enfocados en el reino de Judá, de la tribu de Judá, que de donde vendría el linaje del Mesías, de la tribu de Judá. Así que lo que hace este libro aún más interesante es que Dios envía a Jonás a Nínive, que era la capital del imperio asirio, y es muy interesante de que serían ellos mismos quienes Dios utilizaría como instrumento décadas después para juzgar y para destruir el reino del norte y también llevar a la nación de Judá a la cautividad. Un reino que ahora Dios está trayendo salvación, le que está dando oportunidad, en algún momento serían también destruidos. Ahora vamos al texto. Lo primero es que Dios llama a participar en su misión. Versículos 1 y 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora nosotros vemos que el libro comienza con Dios hablando. Jonás no se ofrece voluntariamente. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. A veces en la iglesia sucede lo mismo. Pocas veces vienen las personas y dicen: pastor o algún líder anciano, yo quiero servir al Señor. ¿En qué puedo ponerme a disposición? A veces nosotros los pastores, los líderes, tenemos que andar detrás de las personas para que puedan involucrarse en la misión de Cristo. Así que Dios es siempre quien toma la iniciativa. Dios está hablándole a Jonás y no es él quien toma la iniciativa para comenzar o diseñar su propio ministerio. Dios es el que toma la iniciativa. Ahora, toda misión verdadera comienza siempre en el corazón de Dios. Y nosotros vemos este patrón en la Biblia. Primero, Dios llama a Abraham. ¿Se acuerda? Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Wow, esa es una promesa que sale en el libro de Génesis en el capítulo 12, donde Dios está prometiendo a través de Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Así que Dios llama a Abraham, luego Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. También Dios llama al profeta Isaías, Dios también llama a los 12 discípulos o los 12 apóstoles, y el día de hoy Dios llama a su iglesia para que lleve las nuevas de salvación a todo aquel que tiene o necesita tener esperanza de Jesús. Por eso que los ministerios no es algo humano. La palabra del Señor dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y hay una serie de requisitos. Hay muchas personas hoy en día que se levantan por sí mismos. Llegan personas a iglesias, ven que hablan un poquito, tienen un poco de personalidad, tienen 3 meses en la iglesia, no saben nada de Biblia, ya lo están mandando a predicar. No hay preparación, ni mucho menos un llamado claro del Señor. Y ya los lanzan. Incluso a veces hay pastores que no son llamados por Dios. Entran al ministerio por diferentes razones. Algunos quizás piensan que ser un pastor, ¿cierto?, tiene ciertos beneficios económicos. Algunos quizás entran porque, si voy a ser pastor, entonces para pedirle diezmos a la iglesia y yo tener una abultada cuenta bancaria. Hay personas que entran con razones equivocadas al ministerio, pero cuando es un llamado genuino de Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Yo soy un convencido que incluso cuando el texto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo creo que incluso ese anhelo viene de parte de Dios. Porque es Dios quien pone en tu corazón el llamado. Ahora, la misión no es una idea humana, sino que nace en el corazón de Dios porque Dios ama a todas las naciones. En Juan capítulo 3, verso 16, encontramos quizás nosotros el versículo más conocido de la Biblia, y si usted se lo sabe, me gustaría que lo repitiera conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele un aplauso, Señor. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Así que el Señor toma la iniciativa porque Él ama al mundo. Ahora, Nínive era la capital del imperio asirio, y como nosotros lo mencionamos la semana pasada, Nínive era una ciudad violenta, era una ciudad idólatra y una ciudad muy cruel. Los asirios eran enemigos de Israel, pero sin embargo aquí nosotros vemos que Dios se preocupa por ellos. Aquí vemos una verdad fundamental que se ve a través de toda la Biblia, y es que Dios no solamente ama a Israel, sino que Dios ama a las naciones. Dios tiene un solo pueblo. Usted y yo no somos israelitas, pero ahora somos parte del Israel espiritual, del pueblo de Dios. Ahora nosotros vemos que desde Génesis al Apocalipsis, Dios está reuniendo un pueblo, como dice, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Nosotros a veces podemos hacer distinciones. Incluso, le voy a ser honesto, a veces los formularios del gobierno me molestan un poco porque discriminan. Ahí ponen blanco, hispano, afroamericano, cuando la raza humana es una sola. Lo que existen son las diferenciaciones étnicas. Le voy a ser honesto, en mi país esto no existe. Ahí usted es chileno o quizá extranjero, pero no, si usted es chileno, usted es chileno. Si es blanco, negro, chico, pelado, pelucón, gordo, flaco, da lo mismo. Pero aquí en Estados Unidos se nos inserta esa idea de la segregación racial. Ciertamente eso no existe, es un invento humano porque Dios creó la raza humana. Ahora,
Desde Génesis al Apocalipsis nosotros vemos este interés de Dios. Siempre fue ese su plan. Siempre fue el plan alcanzar a todas las naciones, aunque los israelitas no la aceptaron. Hasta el día de hoy, los judíos ven con desprecio a los gentiles. Ellos creen tener la religión verdadera, pero Jesús, cuando le habla a los fariseos, les habla de sepulcros blanqueados. Ellos se habían desviado incluso en ese tiempo de Dios y pensaban que servían a Dios. Hipócrita le llama. Serpiente, fue bien fuerte para dirigirse a ellos. Así que nadie alcanza la salvación fuera de Cristo. Algunos piensan porque solamente alguien nace de etnicidad, su origen étnico es israelita, ya tiene la salvación asegurada. Falso. La palabra de Dios dice que la salvación viene solamente a través de Cristo. Alguien puede ser israelita, pero si no recibe a Cristo se va a ir al infierno. Ahora, a veces nosotros hacemos lo mismo que Jonás. Nos cuesta creer que Dios pueda alcanzar a ciertas personas. Creemos que nosotros somos exclusivistas y miramos a personas que tienen otra religión, miramos a personas diferentes a nosotros y los despreciamos. Por ejemplo, al vecino difícil, a ese que siempre le hace problema. Usted no está pensando en que ese vecino necesita alcanzar salvación. Usted lo único que quiere es que ese vecino se mantenga lejos de usted. También usted no está pensando en el familiar que le ha herido, ya sea un papá, una mamá, un tío, una abuelita. Usted lo único que quiere es mantenerse lejos de esa persona, pero usted está orando para que esa persona pueda alcanzar salvación. O está orando como el salmista, manda fuego, Señor. Naturaleza humana. Ahora quizás también no está pensando en aquel compañero hostil con el Evangelio, ese compañero que cuando usted está hablando de Cristo en su trabajo, siempre lo molesta, siempre le hace burla, lo hostiga. Quizás no está pensando en él, no ora por él. O si ora por él, Señor, dale su merecido. Pero está orando para que esa persona pueda alcanzar salvación. Seamos honestos, es difícil orar por ese tipo de personas. ¿Sí o no? Sea honesto. El segundo punto es que la desobediencia siempre nos alejará de la presencia de Dios. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y dice que se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se va en dirección a Tarsis. Toma un barco que se está zarpando del puerto de Jope a Tarsis, una dirección completamente equivocada. Ahora Jonás se levantó, pero en lugar de ir a Nínive, huyó a Tarsis, que quedaba en una dirección totalmente opuesta. Su llamado quedaba tan solo a 550 millas, o quizás aproximadamente unos 885 kilómetros. Sin embargo, Jonás, escúcheme, está huyendo 2.600 millas o alrededor de 4.184 kilómetros. El viaje era mucho más cercano, pero él se está yendo muy lejos. Ahora, es difícil que Jonás desconociera la teología del que habla el salmista. Mire lo que dice Salmo 139 del verso 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. ¿Se da cuenta? ¿Será que Jonás piensa que puede huir de Dios y que está desconociendo lo que el salmista había escrito, que la presencia de Dios está en todo lugar? Nínive estaba al este y Tarsis probablemente estaba en el extremo oriental del mundo conocido en ese entonces. Jonás no solamente está rechazando la misión de Dios, sino que quiere ir lo más lejos posible. Él literalmente está huyendo de Dios. Ahora, el comentarista William McDonald en su
en su comentario a Jonás, dice lo siguiente: Dios quería que fuese 500 millas al noroeste, Jonás se fue 2000 millas al oeste. Dios quería un viaje por tierra, Jonás tomó el mar, que los judíos aborrecían. Dios quería la metrópoli más grande del mundo, Jonás eligió un puerto en los límites de la civilización. O sea, los deseos de Dios, Jonás está pero totalmente fuera de la conexión con el Señor. Sin embargo, y esto quiero ser bien explícito y claro con usted, toda desobediencia tiene un costo. Toda desobediencia tiene un costo. Nosotros, aquí hay algo bien interesante porque vamos a observar cuántas veces aparece la palabra descendió. Descendió a Jope, descendió al barco y más adelante descenderá al fondo del mar. Así que acá hay una idea en el texto original de que hay una huida, hay un descenso espiritual, porque la huida espiritual siempre es un descenso. Cuando usted se aleja de Dios, se está descendiendo, se está cayendo profundo en el hoyo. Nadie se acerca más a Dios cuando desobedece. Por el contrario, se aleja. En el hebreo, recuerde que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas porciones están en arameo. En este libro fue escrito en hebreo y la palabra para descender es una palabra que es yarad, que se traduce como descendió, como bajó o descendiendo. Lo interesante es que en el hebreo se utiliza la misma palabra. Aparece 3 veces en este pasaje, aunque en nuestras versiones en castellano, en español, se traduce con 2 palabras diferentes. El versículo 3, la Reina Valera lo traduce como descendió a Jope, Yarad. El versículo 3 también dice, y entró en ella o descendió a la nave, Yarad. Y en el versículo 5 dice, y Jonás había bajado al interior de la nave, Yarad. La idea del autor es que Jonás está constantemente descendiendo. Primero desciende a Jope, luego desciende a la nave y luego desciende más bajo en el interior de la nave y más adelante descendería nuevamente al interior del gran pez. Ahora es el mismo verbo en los 3 casos, pero la Reina Valera lo traduce como descendió la primera vez y después como bajado la tercera vez, pero en el original son exactamente la misma palabra. El autor lo hace de manera intencional, porque en el hebreo cuando hay una palabra que se repite, eso quiere llamar la atención del que está leyendo, es tratar de darle un énfasis. Ahora, ¿por qué es teológicamente poderoso esto? Porque el autor lo está usando esta palabra yarod de una manera deliberada y repetida para construir una imagen de descendencia espiritual. Espiritual no solamente está descendiendo físicamente, sino que espiritualmente Jonás se está alejando cada vez más de Dios por cada decisión que él hace. En el versículo 3 dice, Jonás descendió a Jope. Primero desde su hogar en Gat-Hefer, en Galilea, en las alturas del reino del norte, baja al puerto costero del Mediterráneo. Ahora, geográficamente, Jope está al nivel del mar, o sea, literalmente está más bajo. El segundo es que Jonás descendió a la nave, y eso está implícito en el hebreo. Al entrar en el barco, desciende físicamente la embarcación, alejándose más de la tierra prometida y más de la presencia de Dios asociada al templo. Y tercero, Jonás había bajado al interior de la nave, versículo 5. Así que no solamente está en el barco, ha bajado a las profundidades del barco, al lugar más hondo. En el hebreo usa yarad para subrayar que siguió bajando, está descendiendo constantemente. Y la historia no va a terminar ahí, sino que en el capítulo 2, verso 6 dice, y descendí a los cimientos de los montes. Usa la misma palabra desde el vientre del pez.
Así que Jonás piensa que va a ser más feliz alejándose de la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos pensado de esa manera? Quizás si me alejo de la iglesia, si vivo mi vida a mi manera, probablemente me vaya mejor. Y eso en realidad no es así, porque la obediencia nunca trae libertad. La desobediencia siempre trae esclavitud. Lo que parece un camino fácil termina convirtiéndose en un camino doloroso. Las personas creen que pueden encontrar propósito a sus vidas fuera de la presencia de Dios. Ahora, quizá usted está pensando en la gente inconversa, que está lejos de Dios. Pero yo quiero que usted piense en su propia vida, porque hay muchos creyentes que hoy quizás no han abandonado la fe completamente, pero no han comenzado a correr, en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y quiero que usted analice su vida, sea autocrítico con usted mismo y se analice. Porque hay personas que probablemente Dios le llama a perdonar y se están resistiendo a hacerlo. Cristianos que Dios les dice perdona y ellos no perdonan. Hay cristianos que Dios les llama a servir y mantienen una actitud indiferente cada semana. El pastor, los líderes le animan, le llaman, hermano, no te he visto en el grupo de comunión, no estás viniendo a la oración, y usted escucha, le entra por un oído, le sale por el otro, pero no hay accionar. Así que usted puede ser cristiano, pero puede estar caminando en una dirección totalmente opuesta a la de Dios. Dios le llama a obedecer y usted se resiste. Y a veces cuando el predicador habla, usted se incomoda ahí en su silla por un rato. Sí, es verdad lo que está diciendo. La verdad que vengo, me siento aquí en la iglesia por años, no estoy haciendo nada, me siento mal. Pero luego se va de la iglesia y se le olvidó, se le pasa. Y después viene la otra semana nuevamente y se le repite nuevamente, se siente mal por el rato. No, sí, Señor, realmente yo no estoy haciendo nada, estoy siendo un vago, una vaga espiritualmente hablando, no hago nada en la iglesia. Siempre me hago loco cuando piden ayuda, cuando piden voluntario, me hago loco, como que no escucho, como que es para alguien más. Pero luego termina el servicio, me sentí mal, pero voy y vivo la semana normalmente, como cada semana lo hago. Pero estás huyendo sin comprender que nadie le gana la carrera a Dios. Entonces la pregunta que yo le hago en esta tarde es, ¿está usted huyendo de Dios? Dios te ha dado un ministerio y tú sabes que tienes un ministerio y te estás resistiendo. Yo no sé cuál será la razón. No, que yo trabajo, que llego cansado. Bueno, todos trabajamos. ¿Usted cree que la gente que está como voluntaria no trabaja? Los que están enseñando a los niños no trabajan. Todos trabajamos. Así que eso no puede ser una excusa para servir al Señor. ¿Cuál es la excusa que tú estás usando? No, es que mis hijos, tengo hijos pequeñitos, otra excusa. Los niños son una bendición, no pueden ser un obstáculo para servir a Dios. Yo recuerdo que con mi esposa andábamos con los niños para allá y para acá con ellos. Y hoy lo veo también acá. Ahí está mi hermana Gaby con Jared, ellos tienen 2 pequeñitos y ellos andan con ellos para todos lados. No es un impedimento los niños para servir a Dios. ¿Cuál es tu impedimento? Lo tercero es que Dios disciplina a los suyos porque no los abandona. Versículo 4. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Ahora la palabra pero cambia toda la historia. Jonás corre, pero Dios interviene. Dios mismo fue quien envió la tormenta y el texto es claro, no hay casualidad. ¿Por qué crees que están ocurriendo tantas cosas en tu vida?
¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Pregúntate, ¿qué estás haciendo? Quizás el Señor está tratando de llamar tu atención como lo hizo con Jonás. Despiértate, dormilón. Despiértate, dormilona. Es tiempo de trabajar. Te he dado dones espirituales y no los estás usando para bendecir a mi iglesia. No fue mala suerte. Es la misma soberanía de Dios que gobierna Nínive, que gobierna el mundo, que gobierna la naturaleza. La disciplina es una expresión de amor. Y eso lo sabemos muy bien los que somos padres. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos porque les amamos, porque queremos que ellos sean hombres o mujeres de bien. Y aunque nosotros quizás pudimos haber tenido un mal pasado, nadie nos disciplinó, no queremos repetir el patrón, queremos que ellos sean mejores que nosotros. Estamos en un mundo competitivo, donde en el trabajo hay competencia, alguien quiere ser mejor trabajador, quiere ganarle, quiere hacer mejor las cosas. Yo el otro día hablaba con mi hijo, pero muchas veces los padres son los únicos que quieren que sus hijos sean más exitosos que ellos. ¿Sí o no? Por lo menos un padre que ama a sus hijos quiere ver que sus hijos sean prósperos, que les vaya bien y que les vaya mejor que a nosotros. Dios pudo haber dejado que Jonás siguiera huyendo, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a Jonás. La peor cosa que podría ocurrirle a un creyente es no ser disciplinado por Dios. Y lo veo constantemente cuando hay papás que tienen niños y los dejan ser. El niño está en el supermercado y le está dando cachetada al papá, a la mamá. ¡Ay, sí, qué bonito! El niño le hace un berrinche en el supermercado y los papás todos avergonzados. ¡Ay, levántese, mijito! Yo no sé cómo es la generación de ahora, la generación de cristal. Pero vaya que antiguamente póngale una mala cara a su papá como le iba. Si usted era capaz de desobedecerle a su mamá cuando ella llamaba a comer y usted decía no me gusta la comida, vaya como le iba. Yo creo que esta generación no le hace falta que un psicólogo. Creo que le hace falta la vara. Como dicen en Puerto Rico, a veces le hace falta una buena pela. Una palmada en el trasero no ha matado a nadie. Un tirón de oreja no ha matado a nadie. Pero ¿sabe lo que hizo? Creó personas que por lo menos tenían respeto por los padres y que se encaminaban por el camino del bien. Los que tenemos un poquito más de edad, usted ya sabe. Jamás me atrevería a haberle subido la voz o faltarle respeto a mi papá. Pero hoy en día a esta generación se les ha permitido. ¿Qué pasó con mi hijo, con mi hija? No, es que estaba cansado. Lo dejé en la casa porque quería quedarse viendo películas. ¿Por qué no fue a la escuela? No, es que no quería ir porque había mucha nieve. Entonces lo dejé en la cama. La dejé tapadita y también le di desayuno. ¡Wow! Me habría gustado que me trataran así. Pero usted sabe que cuando uno ama, disciplina, y cuanto más nuestro Dios, quien es bueno y poderoso y grande en amor, disciplinará a todo aquel que es su hijo. La peor cosa sería ser abandonado en el pecado. Como un padre amoroso corrige a su hijo porque Dios corrige a los suyos. Así que si usted es un verdadero hijo de Dios y usted se porta mal, si anda en malos pasos, créame que a usted le va a llegar porque usted tiene un papá que está preocupado de usted y no le deja pasar las cosas. Usted piensa que la está haciendo. No me pasó nada, hice esto, no hay consecuencia. Lo hago de nuevo, pero Dios está mirando.
Mire lo que dice Hebreos 12, 6, 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Es usted un hijo de Dios? Entonces, si usted se está portando de manera desobediente, usted tiene un papá que lo va a disciplinar, que lo va a enderezar, va a utilizar diferentes situaciones hasta que usted entienda. A veces las tormentas de nuestra vida son simplemente resultado de vivir en un mundo caído, pero otras veces Dios usa esas circunstancias difíciles para llamarnos al arrepentimiento. La pregunta no es solamente ¿por qué estoy pasando esto? La pregunta es ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? El cuarto punto es nuestra desobediencia afecta a otros. Y este es un punto muy interesante que encontré en el pasaje. Mire lo que dice acá. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que Jonás pensaba que su decisión de desobedecer a Dios era una decisión personal, pero en este caso vemos que toda la tripulación termina sufriendo las consecuencias. Mire, los marineros experimentan temor. Primero, están atemorizados por culpa de la tormenta que Dios levanta por la desobediencia de Jonás. Pierden una carga valiosa. Ellos llevaban cargamento valioso, lo pierden y están enfrentando peligro de muerte producto de un profeta que está desobedeciendo a Dios. Porque todo porque un hombre de Dios decidió desobedecer. Así que acá, así como nuestra obediencia bendice a otros, nuestra desobediencia también afecta a otros. Un padre que maltrata y engaña a su esposa afecta a sus hijos. Afecta a su familia. Un líder que es negligente afecta a quienes dirige. Un creyente carnal y desobediente afecta el testimonio de Cristo y de su iglesia. Así que cuando hay pecado personal, ese pecado siempre va a afectar a otros. Y podríamos listar muchas cosas. Una persona que es drogadicta, que es alcohólica, cuando llega a la casa no solamente está pecando él, sino que cuando llega a la casa ese pecado afecta a otros. Porque cuando alguien llega con licor y llega borracho a la casa, no llega de buena manera. A veces llega con violencia, golpeando, maltratando verbalmente. Así que todo pecado muchas veces no solamente te afecta a ti, afecta a otros. Niños que crearon traumas porque veían a sus papás cómo maltrataban a sus mamás, o viceversa, cómo había violencia, cómo había malos tratos, y eso todo va creando en la persona una raíz de amargura, va creando cierto carácter, cierto rechazo. Estamos leyendo un libro que se llama Revolución del Alma, o Soul Revolution, y ahí hay uno de los testimonios que cuenta de una mujer que llega al cristianismo, pero su imagen de padre estaba totalmente distorsionada por un padre abusivo, un padre que no solamente bebía a él, sino que invitaba a su hija a beber, y cuando ellos los dos estaban bebidos, él se aprovechaba de ella. Gracias. Así que cuando llega a la iglesia y le hablan de un Dios que es un padre amoroso, ella pone resistencia porque no puede creer que haya un padre que desee el bien para esa hija. Quizás tú tienes alguna de esas cosas que han sucedido en tu pasado, pero déjame decirte que Dios es un Dios bueno, un Padre bueno.
y Él quiere salvarte. Esta muchacha finalmente entendió de que ella tenía una imagen distorsionada de un padre y ahora en Dios había encontrado un padre perfecto. Lo que no había recibido de un padre terrenal, ahora lo estaba recibiendo de su Padre celestial. El pecado siempre promete, esto solamente te va a afectar a ti, pero nunca es verdad. Las decisiones espirituales siempre tienen consecuencias comunitarias. Si hay alguien que se identifica con Steamtown Church y se anda portando mal y anda subiendo post inapropiados, van a decir, mira, ¿hay alguien que se llama Eugenio aquí? Que no quiero que nadie se sienta identificado, ¿no? Nadie se llama Eugenio. Ok, vamos a tomar a Eugenio. Y si ven a Eugenio que anda haciendo maldades, se anda portando mal, van a decir, mira, Eugenio, y va a la iglesia Steamtown Church. Quizás cómo serán ahí, les permiten ahí hacer lo que quieran. ¿Se da cuenta? Porque cuando nosotros somos identificados con un cuerpo, todo el cuerpo es afectado. Esto yo lo comprendí cuando tuve un accidente hace un par de años atrás. Estábamos ayudando a construir una iglesia. Siempre había tenido trabajos de oficina, en laboratorio. La construcción no era lo mío, pero quería ayudar, quería sentirme útil. No quería estar mirando. Dije, bueno, ¿en qué puedo ser útil? Me dijeron, bueno, vamos a cortar madera, tú recibes las maderas y las vas poniendo acá. Ok. Así que yo fui ahí, me puse a disposición como el ayudante, chambelán, y empecé a ayudar. Y en una de esas me acerco la mano y la máquina me agarra la mano. Una máquina de estas sierras circulares que cortaba madera. Quizás usted no lo nota, pero estos dedos fueron totalmente reconstruidos. Parecía un repollo. Para todos lados ahí. Pero entonces era solamente un par de dedos, pero esos dedos que forman parte de una mano, de un brazo, de un cuerpo, me afectaron completamente. Para bañarme era lo más incómodo que había experimentado en toda mi vida. Tenía que ponerme una bolsa, levantar la mano para que no se mojara, y usted ya se imaginará, tratar de lavarme con una mano todo mi cuerpo y después secarme y ponerme la ropa. Ahí comprendí que un miembro pequeño afecta todo el funcionamiento del cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y si usted no está funcionando bien, usted va a afectar a todo el cuerpo. Y el último punto, el número 5 es, mientras el creyente duerme, hay quienes buscan respuestas. Así que el capitán bajó a buscarlo a Jonás. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Ahora, esta es una de las escenas más impactantes del capítulo, porque mientras el barco se está rompiendo, hay una gran tormenta, los marineros están orando a sus dioses, que no son dioses falsos, por supuesto, y todos están desesperados. Pero ¿qué está haciendo Jonás? Está durmiendo. ¿Usted puede creer eso? Esto es como un chileno cuando hay terremoto. Los extranjeros se sorprenden, pero en Chile la gente está tan habituada a los terremotos que cuando hay temblores la gente está durmiendo. No hace nada. Ya se han acostumbrado. Aquí Jonás está durmiendo en medio de una gran tempestad. El barco está que se hunde y Jonás está durmiendo plácidamente. Está soñando con peces. No era simplemente un cansancio físico, sino que era una evidencia de su condición espiritual. Había endurecido tanto su corazón que podía dormir en medio de una tormenta enviada por Dios.
Y esta es la ironía impresionante, es que el capitán pagano, un incrédulo, tiene que decirle al profeta de Dios, levántate y ora. Al profeta de Dios. El hombre que debía dirigir espiritualmente está siendo reprendido por un incrédulo. Muchas veces vemos que las personas que siguen religiones falsas son mucho más fieles que los propios cristianos. ¿Sabía usted que los musulmanes oran 3 veces al día, donde quiera que se encuentren? Ellos ponen su mantita, se arrodillan en dirección a la mezquita en Jerusalén y oran al Dios Alá, que es un Dios falso, y lo hacen 3 veces al día, estén donde estén. Los testigos de Jehová que tienen una religión falsa son capaces de levantarse temprano el día domingo y golpear puerta a puerta para predicar de un Jehová que no es el Dios de la Biblia, que es un Jehová que ellos se han creado, una falsa religión. Y los cristianos no somos capaces muchas veces de orar, aunque sea 1 vez al día. Y gente que tiene una falsa religión, oran, son muy devotos, y los cristianos durmiendo. No oran, no ayunan, no leen la palabra, prefieren estar viendo películas, prefieren estar viendo Netflix, prefieren estar viendo Reels. Y ahí se llevan, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 horas viendo Reels, viendo videos, y después cuando uno le pregunta, ¿y oraste? No, pastor, es que no tengo tiempo para orar, paso tan ocupado, estoy tan ocupado. Si hay gente que siguiendo un Dios falso son comprometidos, ¿cuánto más debiéramos ser nosotros que servimos al Dios verdadero y todopoderoso? Es posible asistir a la iglesia, conocer doctrina y aún así estar dormidos espiritualmente. Estar dormidos en cuanto a la misión de Jesús, ante el pecado que ya has aceptado como normal en tu vida, ante las necesidades de otros y ante la voz de Dios. Dios te está hablando, pero quieres permanecer dormido como Jonás. La pregunta del capitán sigue resonando el día de hoy. ¿Qué pasa contigo, dormilón, dormilona? ¿Qué pasa contigo? Esta porción de Jonás encontramos 3 verdades poderosas. Lo primero es que Dios llama a su pueblo a participar de su misión. Usted está siendo invitado, a cada uno de ustedes, Dios los está invitando a ser parte de su misión. Quiere que usted haga algo para la obra de Dios. Lo segundo es que la desobediencia siempre produce consecuencias. Cuando usted es desobediente, siempre va a cosechar consecuencias. Lo tercero es que Dios persigue a sus hijos con disciplina porque Dios los ama. Si usted es un hijo de Dios, Dios no lo va a dejar sin disciplina, por el contrario. Si usted es un hijo de Dios y se está portando mal, vamos a hablar en boricua aquí, le va a dar una buena pela hasta que usted aprenda. Ahora este pasaje también nos apunta a algo mayor. Y es que Jonás desobedeció y huyó. Sin embargo, siglos después apareció otro enviado de Dios, que no huyó de su misión, no rechazó a sus enemigos, no corrió en dirección opuesta. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo obedeció perfectamente al Padre, incluso hasta la muerte. Jonás merecía juicio, pero recibió misericordia. Nosotros merecíamos juicio también, y hemos recibido gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora yo quiero dejarlo con algunas preguntas para que usted reflexione. ¿Está huyendo de alguna área de obediencia al Señor? ¿Está huyendo usted de alguna área? ¿Está siendo desobediente al Señor?
El Señor te está diciendo hace rato, quiero que hagas esto, hija, hijo, quiero que hagas esto, y usted se hace el loco, se hace el desentendido. Hay una tormenta que Dios está usando para llamar tu arrepentimiento. Hay alguna situación que no te deja tranquilo y quizás tú no lo identificas, pero es que Dios quien ha permitido esa tormenta en tu vida para que puedas despertar porque estás durmiendo espiritualmente. La pregunta final es, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás activo, estás despierto o estás durmiendo espiritualmente? El día de hoy tú tienes la oportunidad de decirle al Señor, Señor, he estado durmiendo como Jonás durante mucho tiempo, huyendo, arrancando de la misión que tú me pusiste, pero Señor, perdóname, ayúdame. El día de hoy me levantaré, voy a obedecer y voy a ir en la dirección que tú me indiques. Yo no puedo con mi fuerza, pero con tus fuerzas todo es posible. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor mientras el grupo toma su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos presentarnos delante de ti, Señor. Yo le pido a tu Espíritu Santo que redarguya cada corazón, cada alma, cada vida en este lugar. Trae a su mente, Señor, en qué han estado fallando, qué ministerio están aplazando, qué dones tienen ahí dormidos. Tú les has dado mucho, sin embargo no lo están usando para edificar tu iglesia. Y tú les preguntas en esta hora, ¿qué estás esperando? Señor, pero sabemos que nosotros humanamente no podemos hacer nada. Eres tú el que tiene que mover el barco de nuestra vida e incluso a veces utilizar gente que no es cristiana para reprendernos. Pero te pido que en esta hora, Señor, cada uno de nuestros corazones pueda ser escudriñado por tu presencia, tu palabra. Y podamos decir, Señor, como dijo el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Soy imperfecto. Hay muchas cosas que tú tienes que obrar, pero tú estás buscando gente dispuesta, no perfecta. Señor, en esta hora, escudriña cada corazón. Pone tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pone en sus mentes, Señor, ahora habla a sus mentes claramente de manera individual y personal. ¿Qué es lo que tú quieres de cada uno de ellos? Señor, y despiértalos espiritualmente. Remece sus barcos, Señor, y que puedan levantarse y puedan involucrarse en tu misión, entendiendo que no es opcional. En el nombre de Jesús. Amén.